Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, es un enorme error pensar que todo ya está explicado, que el ser humano ya conoce todas las leyes de la física, que ya sabemos todos los objetos que están en el universo, que ya conocemos las leyes de la matemática. Esto es un error porque a veces pasa algo imposible que no se puede explicar. Surge una pequeña anomalía que rompe todas esas leyes que creíamos inamovibles. Estas pequeñas cosas imposibles que aparecen de vez en cuando y sin explicación son llamadas por la ciencia aberraciones de la ciencia. Y hay algunos físicos, matemáticos, que se dedican a intentar darles una explicación a estas cosas imposibles. Uno de estos físicos que intenta buscar estas explicaciones es llamado Benjamin Tippett, y no os penséis que es un físico del montón, no. Es un hombre que ya tiene una reputación bastante grande sobre artículos de viajes en el tiempo y relatividad general. Es uno de los mayores expertos que existen en estos campos. El señor Benjamin Tippett se ha dedicado a buscar historias en la antigüedad de apariciones de cosas parecidas a lo que él llama en su tesis burbujas de curvatura espaciotemporal. Él está convencido de que puede explicar la existencia de unos puntos en nuestro planeta o en todo el universo en los que se comporten como un espejismo y podamos ver propiedades de otros universos. Es como un agujero de gusano, como la ventana a otro lado. Y ese otro lado, claro, no jugaría con las leyes de la física que conocemos. Geometrías variables, lugares imposibles, colores o formas que parecen líquidos pero son sólidos a la vez, dimensiones interconectadas, en fin, cosas extremadamente raras pero explicadas bajo sus tesis. Y vuelvo a insistir, no es un mindundi el señor Benjamin Tippett. Lo que intenta explicar este físico es lo siguiente: cómo en los relatos ficticios de Howard Phillips Lovecraft, el autor poseía un conocimiento que va más allá de la época en la que se escribió sobre física avanzada y las llamadas burbujas de curvatura espaciotemporal. En la llamada de Cthulhu aparecen unos hechos ficticios sobre un marinero que encajan perfectamente con la tesis del señor Tippett. Además, esto reforzaría la teoría propuesta en Gran Misterio sobre que Howard Phillips Lovecraft poseía un conocimiento muy avanzado que escondió en sus relatos, un conocimiento relacionado con el universo, seres extraterrestres y algo más. Y básicamente nos habla de que un marinero encontró esto en alta mar y le llevó a la gran desgracia porque perdió incluso la mente al ver algo que él no pudo explicar. Veréis, lo que leyó el señor Tippett es lo siguiente. Encontró un manuscrito del año 1925 en el que aparecía un marinero llamado Gustav Johansen, de Nueva Zelanda. Este hombre iba con su barco llamado Emma y toda su tripulación. En alta mar en el Pacífico Sur, fueron asaltados el día 12 de abril de 1925 por piratas, y los piratas casi terminan con toda la tripulación, asesinándolos. Al final de ese conflicto, los piratas decidieron abandonar a los supervivientes, entre ellos el capitán, Gustav Johansen, en un bote y dejarlos a alta mar hasta que mueran. Una de las noches, una gran tormenta se arremolinó en la vertical de ese barco. Y la tormenta era muy virulenta, ellos temían por su vida. Según el mapa que tenía el señor Johansen, no había ningún tipo de isla ni tierra firme cercana, iban a morir. Pero algo muy extraño pasó, empezaron a ver una isla bastante cerca de ellos, por lo que naufragaron en la isla y, al pasar la tormenta, sobrevivieron, él y varios miembros de su tripulación. Claro, en los mapas no estaba esa isla, habían descubierto tierra nueva, algo que les llamó la atención en 1925, no hablamos de épocas tampoco tan antiguas.
Pero lo que descubrieron en esa isla fue algo alucinante que llevó a muchos a la muerte y a otros a perder la cordura. Lo que vieron a priori, lo que más le llamaron la atención, fue una extraña puerta inmensa de proporciones exageradas tumbada en la orilla de esa isla. Era tan grande la puerta que solo mirarla les dio miedo. Les dio mucho miedo porque nadie en el universo podría haber construido una puerta ahí. Además, ¿qué demonios hacía una puerta tan grande en la isla? Uno de sus tripulantes, llamado Donovan, comenta en el manuscrito que estuvo tocando la puerta, inspeccionándola, pero que era tan grande, insisto, que no podían incluso cruzarla andando. Necesitaban un vehículo para poder pasarla. Y esto fue uno de los factores surrealistas que empezaron a sucederse poco a poco hasta llevar a la desaparición y muerte de todos y cada uno de sus miembros de tripulación. Solo quedó vivo Johansen, y contempló otras cosas como por ejemplo que el suelo lo estaba viviendo como si estuviera en vertical. Él tenía la percepción de que el suelo era vertical. Incluso el mar, el suelo y el cielo se habían fusionado en una amalgama que no sabía incluso qué era el mar, el suelo o el cielo. No sabía ni lo que estaba pisando. A su vez, los objetos no eran normales. Su perspectiva cambiaba. De repente eran grandes, después eran pequeños. Eso explicaría de alguna forma por qué veía también esa puerta gigante. Su mano se alargaba, se encogía, se volvía todo totalmente extraño. Y según las propias palabras de Johansen, dijo varias cosas como por ejemplo: empecé a ver giros espectrales a través de los golfos líquidos del infinito. Me caía por pozos donde podía ver el espacio, la luna y volver a un negro azabache. De vez en cuando sufría giros vertiginosos donde podía ver universos totalmente deformados e incomprensibles. Este hombre empezó a perder la cabeza. Estaba en un lugar que no podía explicar. Y claro, a pesar de que está más o menos cerca en el tiempo, 1920 era una época que no se conocía muchas de las cosas de la física que hoy conocemos. Con el tiempo encontraron al señor Johansen, le salvaron la vida, un barco que pasaba por la zona, y lo encontraron totalmente ido. No sabía articular palabras en principio, luego ya mostró ese manuscrito que había escrito en la isla, estaba deshidratado, estaba también desnutrido al borde de la muerte, pero habían pasado muchos y muchos y muchos meses. El señor Johansen comentaba que él no había comido ni bebido en ningún momento por el temor que sentía ante las cosas que veía. Entonces, ¿cómo podía explicar su supervivencia? Este relato ficticio que os acabo de comentar continúa. Su escritor, Lovecraft, en La llamada de Cthulhu, incorpora más elementos que se relacionan con la historia de este marinero. Pero dejando lo ficticio atrás, ahora vamos a lo importante del programa. ¿Esto podría ser real? ¿Podría el físico Benjamin Tippett explicar de alguna forma que Lovecraft estaba en lo cierto y las burbujas de curvatura espaciotemporales podrían explicar incluso el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué pasaría si nos encontrásemos cara a cara con algo semejante como lo relatado en la historia? Y aquí entraría el estudio de Benjamin Tippett sobre qué es lo que le pasó a este marinero. Entró en una de esas llamadas burbujas de curvatura espaciotemporales, como en su tesis está intentando plantear. Sobre lo último que hemos comentado, que parece sobrevivir sin comida y demás, presentó, según Tippett, una posible dilatación temporal, como que el tiempo había pasado de forma más corta dentro de la isla, pero al resto del mundo había pasado muy acelerado. No sé si me explico. Es interesante ver cómo esa deformación de la perspectiva de los objetos y también esos pozos donde caía al infinito y demás se correspondría, según las tesis de Tippett, sobre esa burbuja de curvatura espaciotemporal, porque las leyes de la física serían totalmente diferentes al ver
ese universo paralelo solapado con el nuestro. Por lo tanto, podría ser el Triángulo de las Bermudas o otros lugares extraños en nuestro planeta, por ejemplo, puntos donde podamos ver ese espejismo, o incluso más allá, donde podamos cruzar ese otro lado. Esto es importante. Según Tippett, es posible que exista, pero a nivel teórico. Él dice que es imposible encontrárselo en nuestro planeta, porque la materia ordinaria no puede crear semejante cantidad de energía para hacer esa burbuja de curvatura espaciotemporal. A no ser que exista algún tipo de materia exótica que no conocemos, que esté en algunos puntos del planeta y esté generando esas perturbaciones espaciotemporales. Eso es otra historia, pero por ahora no se ha encontrado nada de eso, aunque sí que hay, como ya estaba diciendo antes, otras historias paralelas de gente que ha vivido cosas muy y muy parecidas. Y nada, llegados a este punto, como suelo decir, el misterio está servido. Ahora sois vosotros los que tenéis que seguir investigando. Y dicho esto, continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros recomendados os traigo el siguiente libro, En el túnel del tiempo, escrito por Antonio Rivera. Sí, sé que estoy recomendando varios libros de Antonio Rivera últimamente, pero me los regalaron una suscriptora de Gran Misterio, al cual agradezco muchísimo, y he estado leyéndolos y son una verdadera joya. Este libro comenta casos parecidos a lo que hemos explicado hoy en este programa. Casos de gente que de repente aparece en un sitio distinto a donde estaba viviendo o durmiendo, por ejemplo, aparece en otro país. Saltos temporales, saltos de gente que se mete en esas burbujas de curvatura espaciotemporal en caso de que existieran, o cosas parecidas. Es un libro que merece mucho la pena, y yo siempre lo diré. Todo lo de Antonio Rivera es de lo mejor que hay en el mundo del misterio. Y nada, ahora sí, como siempre, acabamos este programa aquí. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.